Buenas tardes, señora Luciola. Yo soy Camila Rubio y vamos a empezar con la primera sesión, que va a consistir primero que nos diga sus datos personales. ¿Cómo se llama primero? Luciola Vázquez Acosta. Ya. ¿Está casada, soltera? Perdón, viuda actualmente. Ya. ¿Y qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? 75 años. Ya. ¿En qué fecha y lugar nació usted? ¿En qué año? 23 de octubre. ¿Lugar de nacimiento? 23 de octubre de 1949, Moyobamba, departamento de San Martín. Ay, bien. ¿Y grado de instrucción alcanzada, o sea, Superior. Superior? ¿Profesión o ocupación? ¿En qué trabajó? Bueno, ¿En qué carrera? yo soy enfermera, pero actualmente ya cesante. Ah, está bien. ¿Cuántos hermanos tiene? Bueno, he tenido en total 20 hermanos. 14 hermanos de papá y mamá y 6 solo de papá. Entiendo. ¿Y usted es la mayor, la del medio, la última? Soy la número 11 en el rubro de mi papá y mamá. Está bien. 6 hermanos son de su papá. De mi papá solo, sí. Ok, ya. Fuera de matrimonio. Y... Antiguamente era así. Y actualmente, de sus 20 hermanos, actualmente, ¿cuántos están vivos, por así decirlo? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos viven? ¿Cuántos viven actualmente? Bueno, de papá y mamá vivimos 6. 6. Y de papá solamente 2 actualmente. Entiendo. ¿Y sus hijos, cuántos hijos tiene? 2 hijas mujeres. Está bien. Está bien. ¿Edades de sus hijas? 47 y 49. ¿Actualmente con quiénes vive? Yo actualmente vivo sola. Sí, pero en el segundo piso vive mi hija. Con su familia. Ya. Sí. Esa es la fecha, tus nombres para baja. Ahora voy a darle la pase a mi compañera Maciel, que le va a hacer las preguntas de tipo, ¿de qué recuerdas de su infancia? ¿Qué es lo que recuerda? Ya está bien. Bueno, yo me presento, soy Maciel Viñas, como ya me conoce usted. No sé si quisiera que le diga señora Luciola o hermana Luciola. Como gusta. Okay. ¿Cómo te sientas más cómodo? Porque quiero que te sientas cómoda. Hermana Luciola. Hermana Luciola. Ya, comenzamos con la primera pregunta. Esto va a ser relacionado solo en la infancia, ¿ok? ¿Cuál sería el primer recuerdo que tiene o se le viene a la mente de su infancia? De 4 o 5 años seguí en el jardín de la infancia. Me gustaba actuar y tenía mucho miedo de subir al carro, porque antiguamente no había tanto carro, ¿no? Y cuando yo acompañaba por decir, fui dama de una reinita en el jardín y yo no quería subir al carro para el paseo, me puse a llorar. Tenía miedo porque nunca lo había hecho. ¿Y por qué le daba miedo el subir así a los carros? Porque nunca había 1 o 2 carros en mi tierra, que al parecer solamente distribuían gaseosas y eso, pero después como medio de transporte para el público, no. Ok. Un recuerdo negativo que se le venga de su infancia. Negativo, yo soy zurda, pero la profesora
me llamaba la atención que debo de escribir con la derecha y que debería de llevar al colegio una soga para amarrarme la mano izquierda detrás. Mío. No le dejaba escribir. No me dejaba. Entonces yo trataba en lo posible de, ¿no? Me esforzaba mucho para escribir con la derecha. Con la diestra. Sí. Okay. ¿Cuáles son, o sea, sus principales recuerdos positivos de su infancia? Bueno, siempre he sido muy alegre, me gustaba participar en el colegio, traviesa como todo niño, ¿no? Uh-huh. Trataba de ser obediente con mis papás, que tenía, bueno, mi papá era pues una persona bastante autoritaria, no te dejaba pasar una travesura y es que todo era pues castigo en aquel tiempo, ¿no? Estricto. Estricto, sí, cinturón y eso, ¿no? Y por el lado de mi mamá, bueno, ha sido una persona bastante comprensiva, buena, ¿no? Muy buena. Nos aguantaba ciertas cosas, pero también cuando ya sobrepasábamos, o sea, ella era quien nos daba pues la corrección, ¿no? Claro, hay un límite. Okay. O sea, usted ha sido traviesa, pero obediente a su Sí, papá. sí, sí. Muy bien. Sí. Okay. Y, o sea, aparte de los valores que le han enseñado sus padres y todo eso, ¿cómo era su relación con su papá y con su mamá? Muy buena, pero con mi papá un poquito distanciado por lo mismo que era pues una persona muy autoritaria, ¿no? Teníamos que hacer todo bien, ¿no? Nos corregía la escritura, bueno, nos ayudaba en nuestros juegos, nos hacía nuestros juegos y esto, ¿no? O sea, siempre han sido como comprensivos, Sí. nos ayudaban. Sí. Así a todos los hermanos también. Claro, sí. Okay. Con sus hermanos, ¿cómo era su relación con sus hermanos? Sí, buena. ¿Buena? Sí. ¿Y, buena, sí. ¿Y vivía o visitaba a sus abuelos, a sus tíos? Sí, éramos una familia muy unida, visitábamos, bueno, yo conocí solamente a la abuelita de parte de mamá, Uh-huh. inclusive yo la acompañaba algunas noches cuando un tío mío, bueno, pues no estaba con ella, ¿no? Que la Uh-huh. acompañaba en las noches, así. Claro. Y me contaba cuentos, como toda abuelita, me Claro. contaba cuentos, me hacía ver las estrellas y me decía, esta es la Cruz del Sur, va a ser la época de Patrón Santiago, y así ella, ¿no? Me comentaba esto, ¿no? Para saber mirar las estrellas y todo. Cariñosa era. Sí. Ya, ahora, ¿cómo describiría su casa? O sea, el ambiente donde vivía, ¿le gustaba cómo era? ¿La zona donde vivía, le gustaba? ¿Era bonito o no le gustaba? Mi casa siempre ha sido amplia, por lo mismo que hemos sido bastantes hermanos, ¿no? Bueno, recuerdo de dos casas. La primera casa, como decir, un pabellón era solamente de los hijos hombres o de los hermanos hombres, otro pabellón era de las mujeres, ¿no? Espaciosa, con huerto, con frutas, ¿sí? En ambas casas, ¿no? Y era feliz, contenta en la casa porque teníamos espacio para jugar, Uh-huh. ¿sí? Y también, bueno, en ese tiempo pues teníamos que ayudar a la mamá pues en barrer la casa diariamente, se barría la casa, se barría la calle,
¿no? Y nos turnábamos así, Claro. ¿no? Sí. ¿Y qué costumbres familiares tenían? ¿Qué les Costumbres, gustaba hacer? Ajá. costumbres familiares, bueno, mi mamá siempre nos llevaba de paseo a la chacra, ¿no? Y después otra costumbre era pues en vacaciones, ayudarles por decir a coger café, que como eran huertas grandes y esto, ¿no? A coger café, mi papá cogía las frutas, nosotros recogíamos, ¿no? Almacenábamos, sí. Claro. ¿Y las festividades de cada cumpleaños, ya sea de sus hermanos o suyo, cómo era? ¿Hacía lo grande? ¿Solo ustedes? ¿Con sus amigos? En ese tiempo con tantos hermanos no se celebraba cumpleaños. Y mi mamá ni siquiera se acordaba de nuestro cumpleaños. Éramos tantos, pues. Yo le decía a mamita, oye, mi cumpleaños. Ah, sí, hijita, ay, ven, te doy. Te daba tu abrazo. Y eso era todo. Es que eran tantos hermanos. Claro, no también. ni se acordaba, pues, ella con las actividades de la casa, con tantos hijos y esto, ¿no? Pero luego de decirle, como que avisarle, mamá, es mi cumpleaños, lo celebraban entre ustedes, les cantaban No, Happy no, Birthday, no, ¿o no, 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 no había nada de eso. No había la tortita, no había nada. Ya, ahora me podría describir cómo era un día completo para usted, o sea, cuál era su rutina del día, así como que de lo que se acuerde. Bueno, levantarse temprano, hacer las labores de la casa, ayudar a la mamá, ¿no? En el barrido de la casa. Desde pequeño. Desde pequeño, sí. Mi papá era carpintero, teníamos que barrerle el taller, ¿no? Luego, bueno, el desayuno en conjunto, siempre tomábamos desayuno todos juntos, ¿no? Todos juntos, el papá, la mamá, los hermanos, y bueno, pues luego cambiarse el uniforme para ir al colegio, ¿no? Íbamos al colegio pues caminando, no era muy distante tampoco, ¿no? Claro. Ahora, continuando, ¿cómo eran algunos aspectos relacionados con su educación? ¿Cómo era el colegio? ¿Era bueno? ¿Era malo? Mira, el colegio a mí me gustaba mucho. He tenido la suerte de tener buenas profesoras, ¿no? Que nos estimaban, nos ayudaban. En el colegio en aquellos tiempos, ¿no? También teníamos que ir temprano al colegio porque teníamos que barrer los salones, limpiar las carpetas. ¿Ustedes mismos Claro, limpiaban? en aquel tiempo sí. Inclusive hacíamos actividades para comprar la pintura para las paredes de las aulas. Antes no se esperaba del gobierno ni de la municipalidad nada. Los padres de familia o los alumnos hacían. Sí. Ah, ok. Ustedes mismos eran. Claro. Sí, recuerdo mucho que, bueno, en primaria, ¿no? Hacíamos mermelada de papaya, pero de la papaya verde. Eso nos enseñaban, pues, ¿no? Que de la papaya verde, porque la papaya verde no se deshace, pues. Haces una mermelada de papaya ya madura, se te deshace el toque. Claro, sí. Okay. ¿Y en el colegio le gustaba estar con sus amigos o prefería estar sola, así? Ah, no, me encantaba jugar. Sí. Sí, me encantaba jugar. Muy amiguera he sido siempre. ¿Qué tipos de juegos solían hacer en el recreo o en los salones, así? El correr, el chaparnos, ¿San Miguel? el mundo que se salta. Ah, ok, de los cuadraditos. Sí, o también jugábamos así, sentados todos, y venía y alguien nos quería robar por decir, ¿no? Y gritábamos San Miguel, para que nos y venía uno y nos defendía, ¿no? Para que no nos lleve por decir la persona mala.
Ese del juego San Miguel yo también lo he jugado con mis primos también. Y ahora como que por último, por decirlo así, cerrando estos recuerdos de la infancia, ¿qué era lo que le tenía miedo, le causaba temor? Aparte de lo que nos dijo sobre el carro, que no le gustaba y así. Los perros. Los perros. ¿Por qué? Los perros porque cuando uno pasaba por lado de ellos o querían morder o ladraban. ¿No? ¿Tuvo alguna experiencia mala con ellos? No. 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 Y también tenía miedo por decir, bueno, mi papá tenía pues chacra como establo, entonces tenía miedo a las vacas, a los toros o a los caballos, ¿no? Pasar por delante de ellos, junto a ellos, que nos vayan a hacer de chiquita. daño. Claro. Okay. Bueno, ahora continuando con esta entrevista, le paso a mi compañera Camila para que continúe con el proceso de la adolescencia. Bueno, como primera pregunta, ¿qué recuerdo se le viene a la mente en su adolescencia? Tanto positivo como malo. Mi adolescencia ya era pues quinto de secundaria, no, perdón, inicios de secundaria, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, les enfatizo siempre que nosotros ayudábamos en casa, no había agua potable y teníamos que ir a recoger el agua bajando una pendiente como de 500 metros, de unos chorros. Pero para esto nos juntábamos entre vecinas, compañeras de colegio y nos íbamos a recoger el agua, ¿no? Pero previa, entonces, cuando el niño está en crecimiento y eso, pues anda de hambre, ¿verdad? Claro. Y le robábamos a la mamá un platanito. Bueno, en aquel tiempo pues no se utilizaba el azúcar, sino la chancaca. Claro, sí. ¿Ya? Entonces ahí íbamos y sacábamos y le robábamos a la mamá chancaca, maní, y nos íbamos pues así comiendo, y divertido era pues, ¿no? Porque éramos con nuestras amigas, nuestras vecinas, jugando, riéndonos. Y también con sus hermanos, porque eran también con los hermanos, sí. Bueno, y un recuerdo negativo que tenga de su adolescencia. Recuerdo negativo, bueno, cuando peleaba con mis hermanos, mi papá me castigaba con cinturón, pero como era a veces frecuente y eso, para que no me duelan las piernas, yo me juntaba a la pared para que caiga ahí todo el cinturón. ¿No? Sí. Y ahora dígame, ¿cómo era su relación con sus padres en la adolescencia? Sí, muy buena, sí. Sí, yo tenía, por ejemplo, le contaba todo a mi mamá. Sí, a mi mamá, más que al papá. O sea, más que al papá. Como el papá eran juntitas. Sí, ustedes. más a la mamá, ¿no? El papá es más estricto. Claro, o papá no tenía, por decir, la paciencia, pues, o de escucharte y eso, ¿no? La mamá diferente, pues, ¿no? Claro, pero o sea, yo creo que así también era como que antes, porque ahora es normal que le cuenten a los dos. Claro, a los dos es... Como que ¿no? les da esa confianza también. Sí. Pero, bueno, contándole a la mamá y esto, yo creo que ya uno, pues, se sentía, pues, tranquila, contenta. Claro. ¿No? ¿Y eso era solo en las mujeres o en los hombres también? O sea, los hijos hombres. En los hombres también. ¿También Tenía con la más mamá? confianza con mi mamá que con mi papá.
La mamá era más comprensiva, entonces. Sí. Entiendo. Y con sus hermanos, ¿cómo era su relación en su adolescencia? Con mis hermanos, bueno, con una hermana, porque ya fue la primera que falleció, discutíamos, peleábamos, ya, porque como yo era disciplinadita y eso, ¿no? Y mi hermana pues era, en el colegio pues era feliz, contenta con sus amigas, se reía, y ella regresaba a la casa y como molesta. Entonces yo le acusaba, donde mi mamá, le digo, mamita, Nelly es jijijiji, jajaja en el colegio, pero acá viene y se molesta contigo. ¿No? O sea, usted le daba las quejas. Sí, yo le daba las quejas. Es que no me gustaba pues que venía y se molestaba, o a veces le desobedecía a mi mamá, ¿no? Claro. O sea, venía, o sea, estaba feliz en el colegio y venía toda molesta a la casa. Tenía otro carácter, así, otra manera de ser, pues ella, ¿no? Y por eso yo discutía con ella y no me veía bien. Porque inclusive, bueno, como ya era un poquito mayor, yo la acusaba cuando tenía enamorado. Ah, mire usted. ¿Que se escapaba o qué? Iba, bueno, antes, ¿qué te digo? Pues no veías a una chica, a un chico así conversando así nomás, ¿no? Al menos en nuestro caso, uy, temor teníamos de que algún amigo, algún vecino venga a conversarte y eso, ¿no? Entonces mi hermana iba a la casa de una amiga y ahí se encontraba con el amiguito preferido, por decir, ¿no? Ah, ok. Sí. Ahora, con la relación de sus abuelos, ¿cómo era en su adolescencia? Bueno, yo solamente he conocido una abuelita, que era la mamá de mi mamá, muy buena. Todos los domingos o días feriados, ella también nos iba a la casa y nos sacaba a pasear, ¿no? Nos llevaba pues por el barrio donde ella vivía y tenía personas conocidas y antes pues había mucha fruta y sus amigas, sus primas y esto, por decir, nos cogían un montón de naranjas y nos ponían ahí para disfrutar, nos cogían un montón de, bueno, allá en la selva pues el zapote, también caimito, las guavas, los pacáes y todo eso, ¿no? Qué rico. Sí. ¿Y sus tíos o amigos, tanto en el colegio o en su zona, cómo era su relación? Mis tíos. Sus tíos y sus amigos. Amigos en sí casi no he tenido, porque el colegio así era pues de mujeres nada más, ¿no? Y poco o nada podíamos conversar con chicos así del sexo opuesto, ¿verdad? Claro, entonces, Sí. pero relación con sus amigas, entonces, ¿Cómo era? ¿cómo es? O sea, ¿cómo se llevaba con sus amigas? ¿Qué les gustaba conversar? ¿Les gustaba salir? Así. Sí, con mis amigas, más amigas, sí, con las vecinas, casi éramos de la misma edad, que íbamos al colegio, en los sábados o domingos o por las noches jugábamos, ¿no? En la calle, sí, porque antes no teníamos pues las motos, la motocar, Claro, los no había carros, tanto nada, peligro nada, tampoco. más que por ahí una bicicleta y eso, ¿no? Y se jugaba pues en las noches, ¿no? Claro. Y bueno, pues en ese tiempo aprovechábamos cuando eran noches de luna, porque no había tampoco luz eléctrica en las calles, más que en las casas un poquito, ¿no? Entonces aprovechábamos a jugar hasta cierta hora nada más. Y las mamás, recuerdo, se sentaban en la puerta de la casa a mirarnos, ¿no? Claro. Y cuando ya decía, ya, hijito, ya para dormir, ya todo el mundo ya entraba pues, a dormir, ¿no? A acostarse. Claro. Y dígame, ¿cómo fue el proceso de su infancia a la adolescencia? ¿Le afectó los cambios? ¿Cómo lo afrontó? Mira,
yo recuerdo en esa etapa me ponía pues muy seria, andaba como molesta, tendría pues 12, 13 años, así, ¿no? Pero sí, pues normal, ¿no? Mayormente no he tenido mayor cambio, ¿no? Y o sea, sus padres le hablaron sobre esa etapa que iba a pasar, o casi al llegar a esa etapa le comenzaron a hablar sobre, sí, o sea, venían cambios físicos, emocionales, porque todo eso cambia, de la infancia a adolescencia todo eso cambia. No nos hablaban, no nos hablaban. Si por decir te venían las reglas te asustabas, porque nunca tu mamá te decía, ¿no? Solo que cuando ya, mamita, me vas a, ay, hijita, y te hacía tus pañitos, en aquel tiempo pues no había las toallas higiénicas, ¿no? Sino que nos daban pues pañitos de felpa de las toallitas viejitas, se lavaban, y, sí. ¿no? Y se cogía como imperdibles. Y recuerdo que una hermana mía, bueno, antes no sabían cómo llegar a uno, una hermana mayor me decía, hermanita, cuando estás con tu regla, no te acerques a los hombres, vas a salir embarazada. Y asustábamos, andábamos, pues nosotros, ¿no? Me acercaba. ¿Cómo le decía eso? ¿Y en el colegio, en su zona, había algún pretendiente? ¿O se llegó a enamorar de alguien en la adolescencia? No, casi tenía... Quizás de tener pretendiente, de que tenía enamorado, eso, yo tenía tanto temor de que un joven se acerque a mí, ¿no? Cuando hacíamos esas fiestitas para sacar fondos para un cumpleañito, ahí como que uno se veía con la persona que más o menos te agradaba, ¿no? Pero de ahí no. Pero nunca. No. Pero en el colegio tampoco. No. Se centraba en sus estudios. En los estudios, en el juego, en la ayuda en la casa y todo eso, ¿no? Pero después de... No le daba tanta importancia. ¿Ah? No le daba tanta importancia a los... No, es que ¿sabes qué? Andábamos tan ocupadas nosotros en cosas de la casa, el respeto a los papás, que ibas a estar pues con el enamoradito por ahí, no. Claro, antes era más estricto también, más estricto. Y yo decía pues conversando con mis amigas, nunca me gustaría que me castiguen por tener un enamorado, por decir que mi papá me encuentre por ahí con un chico, solamente conversando, porque en ese tiempo, ¿qué te van a abrazar los chicos? Ni de la mano, nada, conversación nada más. Pero yo me cuidaba mucho de eso, no, suficiente con mis travesuras que me castiguen, pero ya por otra persona no. Claro. Y ahora, en su adolescencia, ¿tenía algún miedo, algún temor? ¿En qué? ¿Tenía en su adolescencia algún miedo o algún temor? Mira, temor en sí de que salir jalada en cursos. Por eso que estudiaba bastante, porque, y otra cosa, en el colegio tenía que portarme muy bien, porque tenía un papá así, y cuando traíamos la libreta, mi papá no veía las notas de geografía, la conducta. La conducta. Y mi conducta siempre era pues 17, 18, ¿no? Trataba en lo posible de no tener baja conducta, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo, sí, en 5º año de secundaria, y estudié en un colegio de religiosas. Nos fuimos a un paseo, el aniversario del colegio. Pero había mis amigas, otras chicas que tenían pues sus
enamoradito por ahí. Y como éramos pues colegio solamente mujeres, no podía entrar al grupo nadie. Como íbamos al campo, las monjas se enteran de que había algunos chicos de mi grupo, que uno tiene su grupo, pues, ¿verdad? De 8, de 10 personas, ¿no? Que íbamos al campo y almorzábamos juntas y esto, grupitos. Y se aparecieron 2 chicos, pero eran enamoraditos de unas amigas, ya. La monja, la semana siguiente, el primer día, lunes, a todo el grupo nos dice, ¿y qué hacían? ¿Quién les ha invitado a esos chicos al paseo? Y nosotros sabíamos, pero ¿quién va a hablar? Era enamorado de una de mis grupos, ¿no? Entonces, como nadie hablaba, ¿quién ha invitado? ¿O de quién es el enamorado y esto? La monja nos dijo, como no hablan, como no dicen, todo el mundo 10 de conducta. Para mí se me caía el cielo. 17, 18 de conducta y mi papá. Bueno, entonces salieron todas ya. Quizás ellas no tan dolidas por la nota, pero yo sí, me quedé con la monja. Le digo, madre, me va a poner 10 de conducta y esto. Por haber estado en el grupo y por qué no has hablado. Pero madre, yo ni les conozco a los chicos, no, por haber estado en el grupo. Ya. Llega a fiestas patrias. Después se desfilaba pues el 28 de julio, todo eso, ¿no? Después del desfile uno iba al colegio y ahí te daban la libreta. Recojo mi libreta, 10 de conducta. Ay. ¿Y cómo le afrontó su papá al ver? Ahorita llego. Ese mismo día, del 28 de julio, como tenía confianza con mi mamá, le digo, mamita, mira, me han puesto 10 de conducta. Y yo le comenté pues a ella por qué y esto, ¿no? Ay, hijita, dile pues, mira, nuestras mamás siempre tratan de ayudarnos, ¿no? Pero a veces son sabias y a veces no. Por defender. Dile a tu papá porque se han portado mal en el desfile y por eso que les ha puesto mal 10 de conducta. Y ese mismo día, 28 de julio, después del almuerzo todo, mi papá siempre después del almuerzo se sentaba a leer su periódico. Se leía todo el periódico y todo eso. Y me acerco. Dije, no, que me firme hoy día mi libreta para pasar unas vacaciones tranquilas. No voy a estar pensando. Ese mismo día me acerco. Papá, quiero que me firme mi libreta. Le hago ver. Y primerito, pues la conducta. Y esto, papá, nos hemos portado mal en el desfile. Deja su periódico. Oye, ¿tú crees que yo voy a creer eso? ¿Que la monja va a esperar que pase el desfile para que le ponga la conducta? Y ahí me puse a llorar y tuve que comentarle la verdad. Ajá. Se levantó ahí, agarró su cinturón y todo esto para que nunca más me mientas. O sea, hubiera sido mejor que le dijera la verdad desde el inicio. Que le diga la verdad, pues mira. Terminó castigada. Castigada, pero bueno, me firmó la libreta, ya, pasé unas vacaciones, ya, no importa cómo. No importa. Y eso me quedó hasta para criar a mis hijas, la mentira. Desde ahí, aunque duela, aunque te sonrojes, hay que hablar la verdad. Claro, ¿No? mentir Son sería peor. cosas que te marcan de la educación que tú has recibido, pues, ¿no? Claro. Y o sea, está feliz de haber que sus papás la hayan criado así, de esa manera. Sí, por supuesto que sí, porque nosotros, mucho respeto a las personas mayores, a los profesores,
mucha consideración y esto, ¿no? Y bueno, quizás en el momento no agradecemos, ¿no? Pero cuando ya salimos, bueno, en aquel tiempo pues yo venía a estudiar la carrera acá y ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Lo que han sembrado en ti, tu comportamiento. Porque yo cuando estudié la profesión, estudié también internada y tenía que portarme bien porque si no nos sacaban del internado y ese tenía un temor, ¿no? Entonces marca las... Y usted sí. dijo que usted trabajaba como enfermera. ¿Cómo era ahí en su trabajo como enfermera con los pacientes? Mira, no me vas a creer. Yo he trabajado 25, 31 años. 25 años en Rebagliati y 11 años en un instituto de ojos. Y me encantaba mi trabajo, me gustaba mucho. Tenía mucha paciencia con mis pacientes, pero trabajaba en piso y todo eso, ¿no? Muy abnegada, muy obediente, muy de ética, ¿no? Porque antes nos educaban así en los internados, con mucha disciplina también, ¿no? Claro. Llevar bien el uniforme. Bueno, yo me he quedado con el cabello corto porque toda la vida, cada 15 días teníamos que cortarnos el cabello, aretitos chiquitos, nada de uñas largas, ni pintadas, nada, con la justa nuestro reloj, nada más, ¿no? Aretitos chiquitos, por eso que yo sufro y cuando voy a los hospitales y veo pues a las colegas con los pelos acá, ¿y por qué? ¿Y por qué ese pelo cortito? ¿Por qué esas uñas que no deben de estar pintadas, bien cortaditas? Porque todos los gérmenes llevas pues en las manos, en las uñas. El cabello así, también hay bacterias, hay hongos y qué sé yo que caen al paciente, pues, ¿no? Y lamentablemente, bueno, como todos en la universidad, pues ya es diferente, pues no hay esas exigencias, ¿no? que teníamos antes. Pero después yo me enfermé estando en piso, me dio meningitis, todo un año sin trabajar, como 3 o 4 meses hospitalizada, un año sin trabajar y bueno, tenía que regresar luego, trabajé ya en consultores, ambulatoriamente, ¿no? Ambulatoriamente por las diferentes especialidades, todas las especialidades. Y luego terminé como administrativa, como jefa de consultores, ¿no? Más de 200 personas a mi cargo. Ajá, sí, toda una responsabilidad. Sí, pero feliz. Recuerdo cuando mi jefa me dijo, Luciola, quiero que reemplace la subjefatura. Ay, le digo, señora Violetita, pero yo no sé gritar, porque escuchaba las jefas, pues había jefas que gritaban. Pues. Pero hija, me dice, no hay necesidad de que grites, ¿sí? ¿No? Señora Violetita, un mes nada más. Ya me dice. Un mes me quedé hasta ser jefa. Y me sorprendí luego yo te guardo pues hasta mis notas de secundaria, mis notas de enfermera y todo, ¿no? Y en mi listado, donde tengo más alta nota es en administración. No, ni cuenta me daba, mira, ¿no? Entonces no sé, de repente mi disciplina, ¿qué sería pues, no? Claro. Sin ¿No? querer, quizás todo eso que también le enseñaron sus padres, claro. Las enseñanzas del colegio, de la Sí, universidad, los sí. profesores, también quizás le ayudaron a encontrar esa habilidad que tenía de administrar también a los demás. Claro, sí. Bueno, de todas maneras, pues en la administración, pues la responsabilidad, la disciplina, la honradez, Claro. ¿no? La veracidad, ¿no? Porque una jefa pues tiene que dar ejemplo, Claro. Exacto. ¿no?
Entonces, quiero hacerle una pregunta. Durante la sesión y las preguntas, ¿se ha sentido cómoda, en confianza? Quisiera que sigamos haciéndole más preguntas o quiere dejarlo ahí nomás. Pues preguntas De su juventud. de mi juventud. Bueno, de mi juventud, ¿qué te digo? Pues yo terminé la secundaria a los 17 años, me vine a estudiar enfermería. Recién en segundo año de enfermería tuve un enamorado, pero poco tiempo porque no me gustó. Porque era un chino cochino. Yo me reía con mis amigas. Ay, me decían, pero ¿por qué has terminado? Porque porque es lindo, te estima bastante. No me gusta, no me nombre. ¿No? ¿Cuál fue el momento de su juventud ya? Porque es considerada como ya la adultez temprana, su juventud. ¿Cuál fue el momento de su vida que marcó su independencia? O sea, usted me comentó que se vino acá a vivir a Lima. ¿Ese fue el momento que marcó su independencia? O sea, ¿cuál fue el momento donde decide dejar de vivir con sus padres? Bueno, cuando yo vengo acá a Lima a estudiar, dejo mis papás, ¿ya? Pero vengo a estudiar, terminé la profesión y vivía en la casa de una hermana, ¿no? Trabajaba y bueno, me iba y descansaba, ¿no? Cuando hacía guardias, la juventud, pues, ¿no? Recuerdo que al día siguiente con mis amigos nos íbamos pues a la playa, nos íbamos a gironear en aquel tiempo. Y mi hermana me decía, descansa, duerme, te vas a enfermar. No descansaba, joven pues, ¿no? Y bueno, y ella pues me cuidaba mucho así, ¿no? Estaba pendiente de mí. O sea que de sentirme totalmente independiente y eso no lo he tenido. Porque siempre he tenido una persona atrás. Pero, o sea, atrás pero de lejos. Claro, pero siempre pues como te digo, mira, claro, como ya venía desde muy pequeña con esa disciplina de la autoridad, ¿no? Entonces, no me permitía. Okay. Y una pregunta aparte, usted comentó que se quedaba en una casa de una hermana. ¿Usted es cristiana, católica? Mira, yo he nacido en un hogar cristiano. Uh-huh. Mi papá en la iglesia presbiteriana. Todos los domingos nos mandaban a la escuela dominical. Mi papá nos daba nuestra ofrenda a todos, nos hacía formar así porque éramos 5 menores, ya no las últimas. Uh-huh. Ya, esta es tu ofrenda, tienes que dar esta tu ofrenda y acá aparte te doy para tu caramelo o para lo que quieras tomar. Okay. ¿Ya? De ahí paso a la secundaria y ya era colegio de religiosas. Entonces, me gustaba estar con las monjitas. Yo me iba con ellas, aparte que mi papá ya no nos prohibía que vayamos a la católica o a la evangélica. Ustedes vean, hijas, nos daba libertad. Entonces me gustaba ir con las monjitas los sábados a las catequesis por los pueblitos, me gustaba ir. Tan es así, bueno, en la presbiteriana antiguamente bautizaban niños. O sea, yo tenía ese bautizo de niños. Y en secundaria, en tercero de secundaria, me vuelvo a bautizar por la católica, ¿no? Porque en ese tiempo llegó un nuevo obispo porque el anterior había fallecido y bueno, hacen acontecimientos, pues, ¿no? Matrimonios, bautismos, ya, yo me bauticé ahí. Entonces, de ahí ya era católica yo. Claro. La profesión le hice como católica. Me casé en la iglesia católica, ¿ya? Cuando voy a una iglesia cristiana, cuando una hermana me invita a un almuerzo
de confraternidad, pero que era bíblica. De acá de frente a Casinelli hay una iglesia. Pero antes todavía no había esa construcción, sino se reunían en una casa alquilada. Una hermana me invita y grande fue mi sorpresa encontrarme con la hermana Manuelita. Ah, ok. Después de años, porque ella ha sido mi profesora de escuela dominical allá en Moyobamba. Me presentó a su esposo, el pastor, y sus niños pues eran así. Yo tenía pues Diana era 3 años y Rosy era 5 años. Desde ahí ya les llevé ahí. Pero en todo ese tiempo, buen tiempo, yo he tenido muchas luchas con mi esposo. Como yo me casé en iglesia católica y a mi esposo le gustaba ir a la misa y todo eso, ¿Su ¿no? esposo era católico? Él era católico, sí. Como te digo, me casé en la iglesia católica porque yo era católica, pues, ¿no? Y he tenido, pues, muchas luchas, ¿no? Pero me decía, vamos, cuando íbamos a la iglesia católica, las niñas se aburrían. No les gustaba, pues, estar en la misa y todo eso, ¿no? Claro. Ya le digo, amor, un domingo vamos a ir a la iglesia católica, otro domingo vamos a ir a la iglesia evangélica, pero no me acompañaba él. No. ¿Y a qué edad comenzó a trabajar? O sea, ¿fue en ese transcurso de estando en la universidad estudiando o después? No, cuando terminé la profesión, bueno, antes enfermería estudiaba 3 años nada más. Ajá. En internado. En aquel tiempo todos los hospitales tenían sus escuelas de enfermeras. Empecé a trabajar a los 21 años. Y ahí fue donde podría decirse que podría valerse por sí misma, o sea, ya sea en el aspecto económico, emocional o tomar sus propias decisiones y ya no tanto de que sus papás o sus hermanos estén como que un poco atrás de usted. Bueno, como te digo, como yo vivía con mi hermana, ¿no? Trabajaba, iba a descansar ahí en su casa, yo vivía ahí y de ahí salía a trabajar, ¿no? En la casa el trabajo, ¿no? Y en el transcurso de ese tiempo ya yo conocí a mi esposo, pues ahí es donde ya eché más la libertad. Claro, o sea, podría decirse que desde que ya se casó, ya como que separó todo eso. Claro, sí, la familia. Bueno, ahora como siguiente pregunta, ¿cómo construyó su proyecto propio de vida familiar? ¿Cómo lo imaginó y cómo se fue dando en la realidad? Mi vida familiar, pero ya de casada ya. O sea, claro, o sea, usted se proyectó viéndose casada, teniendo hijos, y con el paso del tiempo, ¿cómo fue que consiguió todo eso? Mira, en sí, yo casi no me proyectaba de verme casada. Y fue prácticamente, mi esposo, estábamos enamorados creo que 1 año o algo así. Mi mamá falleció. Mi papá ya conocía a mi enamorado. Mi mamá también, porque mi mamá vino, la operaron, tuvo cáncer y cuando un hermano mío terminó la ingeniería, le hicieron un almuerzo en la casa y yo invité a mi enamorado, que es mi esposo, ¿no? Y mi papá conversaba con él, pero habían también amigos de mi hermano que vinieron pues a la celebración. Claro. Entonces, ahí es cuando le digo a mi mamá, mamita, va a venir.
Y ahí es donde mi esposo, me acuerdo que no llegaba a la casa todavía, nos veíamos así en la calle, nos encontrábamos, ¿no? Pero él quería llegar a la casa, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, le digo, mamita, ¿sabes qué? Guillermo quiere venir a conversar con ustedes para que me visiten la casa y eso, ¿no? Ay, hijita. Y efectivamente, al día siguiente de esto, él llega, mis papás lo atienden y mi papá lo toma como una pedida de mano. Yeah. Que nunca habrá tenido, pues, bueno, quizás esa experiencia, pues mi papá de las hermanas anteriores, ¿no? Claro. 3 hermanas anteriores, lo tomó y le hacía una serie de preguntas, así como ustedes me están preguntando, mi papá le hacía en qué trabaja, cuántos años tiene y dónde están sus papás y por qué viene solo y qué intenciones tiene. Y él, me acuerdo que transpiraba de nervios. Mi mamá decía, ay, me daba pena, hijita, ese joven, cómo transpira cuando tu papá le pregunta. Y encima de eso todavía, allá joven, vamos a ver, era solamente para que le pidiera permiso para visitarme. Al día siguiente, yo tenía un hermano que les invitó a almorzar en su casa y en junta de mis hermanos. A Luciola le pretende un chico fulano de tal. Claro, mis hermanos se reconocían, ¿eh? ¿Qué les parece a ustedes? Así que cada uno de mis hermanos tenía que opinar de mi enamorado. Qué buena. Y así fue. Y después eso fue... ¿Más o menos a qué edad fue eso? Así nomás un año más que terminé. Porque yo me casé a los 23 años. Terminé a los 21, a los 23 años no me casé. Y entonces, al año siguiente, en febrero, falleció mi mamá. Yo tuve que viajar. Y mira mi papá. Cuando ya enterramos a mi mamá, yo tenía que venir. Me llama a su cuarto. Me dice, hija, ¿y cuándo piensas casarte? Yo ni por aquí todavía pensaba casarme. Ay, papá, era febrero. Papá, en agosto, por decir, dije, en agosto. Y cuando vine, porque mi esposo desde un inicio, pues él quería casarse, ¿no? Porque bueno, ya él estaba también pues preparado y bueno, yo trabajaba y esto. Y vengo y le digo, pues no, le he dicho eso a mi papá. Ya, me dice, amor, hay que empezar entonces con los papeles. Y me casé ahí, pues yo no pensaba, como te digo, no me proyectaba ni con hijos ni nada. Okay. ¿No? Todavía quería seguir. Quería seguir de soltera, de repente, no, pero de todas maneras yo me sentía pues cómoda. ¿Y cuánto se llevaba con su esposo? ¿Cuántos años? 6 años. Ya era mayor él, mayor que usted. Sí, 6 años. Siempre es bueno que el esposo tenga un poquito más de edad. ¿Y en dónde y cómo fue su casamiento? O sea, usted me dijo que se fue así como que ya en agosto y su esposo le dijo, ya hay que casarnos claro, y ya. Sí. Y, o sea, aparte de hacerlo así como civil, pues, ¿no? Lo hizo también religioso, sí. Se comentó en la iglesia católica. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué sintió, qué impacto le dio ese momento en su vida? Mira, lo que yo sentía es que ya salía del control de mi hermana. Eso es lo que me daba más, ¿no? Porque yo decía, pues, porque como mi hermana también me tenía así, marcada, ¿no? Entonces, cuando ya me casé, dije ya, por fin libre, ya voy a salir del poder de mi hermana y esto, ¿no? ¿Y en dónde se casaron? En la iglesia San José en Jesús María. Aquí en Lima. Okay. ¿Y sus hijos, a qué edad los tuvo? Bueno, yo tuve una pérdida, la primera. Tuve una pérdida y después, casi a los 26 años nació mi primera hija.
¿no? Claro que primero tuve la pérdida y después ya nació Rosy, pues, ¿no? Después de un año, más o menos. Y ese momento, ¿cómo fue? O sea, supongo que al tener una pérdida, uno a veces se desilusiona, se siente mal, pero al volver a quedar embarazada, ¿cómo se sintió? Mira, realmente yo tenía que cuidarme mucho, porque ahí nomás cuando tuve la pérdida yo me enfermé, me dio la meningitis, entonces tuve que cuidarme, no podía salir embarazada y esto. Pero ya con el tiempo, como yo estuve, como te dije, pues ya pasó un año sin trabajar, ya me había recuperado. Entonces tenía el deseo de tener mi niño, porque yo veía que mi esposo andaba mucho con las sobrinitas, muy gerendón de niños era, pues, ¿no? Y yo decía, pues, ay, quiero tener mi hijito para que, ¿no? Y ahí es cuando yo me descuido del cuidado y esto, y me embaracé, pues. ¿No? ¿Y su esposo cómo reaccionó su esposo al saber esta noticia? Ay, mamacita, si yo te ¿Cómo contara, le dijo? si yo te contara, nació mi hijita y con el amigo se fueron a tomar de alegría. Yo que salgo, parto normal, ¿no? Yo que salgo del hospital y él ingresando con hemorragia digestiva. Había tomado tanto de alegría. De la emoción. Sí. O Sí, sea, yo saliendo y mira con mi bebita y él internando al hospital. Estuvo como 15 días, creo. Ay. Sí, se alegró tanto. Y finalizando esta sesión, podemos decir de que en su infancia, tanto bueno como malo, le han tenido muy buenos recuerdos, ¿no? Junto con como su mamá, sus papás, sus amigos, en el nido, cuando se iba el agua, ustedes jugaban, ¿no? Con los vecinos, los amigos, probando de la comida de, ¿cómo era? ¿Cómo es? Desde acá, o sea, de su misma casa, le gustaba como que quitar un poquito de comida, así, o sea, el plátano, las frutas, llevarse así, ¿no? Así comentó también. En los tiempos en sus tiempos, pues, ¿no? Cuando venía la regla usaban, no las toallas como, sino pañitos. Y entrando luego en la adolescencia, creo que tipo en el colegio no le interesaban tanto los enamorados. Se enfocaba más en sus estudios. Sus estudios era más aplicada, sacaba buenas notas. Y ahí usted aprendió es mejor decir la verdad en vez de mentir a los padres, porque puede luego llegar a consecuencias graves. Pero aparte tiene recuerdos bonitos en su infancia como adolescencia. Ahora entrando en la juventud, que se independizó y vino acá a Lima, estudió en la enfermería. Su madre, pues, ¿no? Que falleció. Aparte también de su abuelita materna, que tiene muy buenos recuerdos de ella, que le contaba cuentos, se ve las estrellas. Todo eso podemos decir que pasó momentos bonitos con mi familia y siempre es como que queremos darle una retroalimentación de lo que hemos hablado en toda esta sesión, para que sepa que hemos estado atenta a lo que nos está diciendo y que ha sido muy bonito esta sesión y que nos gustaría tener otra más. Como le comenté al principio, van a venir mis otras dos compañeras a hacerle la segunda parte de la sesión y espero que se haya sentido cómoda en esta oportunidad, que no sé, ¿cómo se ha sentido usted en toda esta sesión? No, bien.
Bien, porque yo recuerdo mucho mi infancia, cuando me reúno, por ejemplo, con mis amigas de niñez, alguna vez, ¿no? Porque ya muy frecuente, ¿no? Recordamos, ¿no? Bonito. Cuando yo me reúno, por ejemplo, con mis amigas del internado también, mensualmente nos reunimos, nos vamos a almorzar y esto, y ahí también recordando pues los momentos pasados, ¿no? Claro. Sí. Okay. Las tensiones y esto, porque teníamos un profesor que era así, que si no, cuando nos preguntaba, si no decíamos como dijo el cuaderno, nos ponía 0, nos ponía 8, y para levantar esa nota, Claro. muchos años le he tenido ese cuaderno de química y bioquímica, y todas, Ay, no, a mí no porque me gusta. andábamos con el cuaderno para todo lado íbamos, porque era el más exigente y teníamos temor porque eran cursos básicos, pues antiguamente, bueno, al menos donde yo he estudiado, 3 cursos básicos que te jalaban y ya te sacaban de la escuela, y personalmente yo tenía ese temor, ¿no? Claro que gracias a Dios que en ese tiempo las escuelas de enfermeras pagabas una garantía nada más y mensualidad casi no, porque todos eran del gobierno, pues. Yo he estudiado en el Seguro Social, entonces el Seguro Social nos daba todo, hasta uniforme, nos lavaba el uniforme, la ropa de cama, todo nos daba. Ay, qué chévere. Y bueno, coordinaré con usted para la próxima sesión, ya sea el día que usted tenga tiempo, me avisa y lo podemos coordinar para la siguiente sesión. Ya.